A las 6:58 de la mañana del 21 de abril de 1944, el capitán Marcus L., de 24 años, ajustó los cierres de su máscara de oxígeno mientras su Lockheed P-38J Lightning rugía en la estrecha pista del remoto aeródromo de Vaux, en Nueva Guinea. El sol apenas despuntaba sobre las montañas Owen Stanley, pintando la selva con una mezcla inquietante de luz dorada y sombras profundas. La humedad era tan espesa que parecía que el aire temblaba. Pero no era el clima lo que le helaba la sangre esa mañana. Desde la torre de control acababan de confirmar lo impensable. Un eco gigantesco en el radar. Una formación enemiga de más de 60 aviones. Y venían directo hacia ellos. Bombarderos Kawasaki 48 Lily, escoltados por docenas de cazas K-43 Oscar. Una fuerza diseñada no para intimidar, sino para destruir. Su objetivo era claro, la base de Vaux, que esa semana almacenaba 12 transportes C-47 listos para el puente aéreo a Australia, cientos de toneladas de suministros cruciales, y un batallón entero de ingenieros y personal médico. El primer escuadrón aliado estaba a 42 minutos. El segundo, aún más lejos. La base estaba, en términos prácticos, indefensa, y solo un piloto estaba ya en el aire cuando llegó la advertencia. Solo un caza tenía depósitos llenos y munición completa. Solo un hombre podía interponerse entre Vaux y la aniquilación. Marcus L. Él lo supo en el instante en que escuchó la transmisión. La torre también lo supo. Y en tierra, los mecánicos, los operadores de radio, los médicos, todos comprendieron la misma y dura realidad. Un solo P-38 Lightning estaba a punto de enfrentarse a más de 60 aviones japoneses. Él viró su Lightning hacia el este y los vio. Allí estaban, emergiendo de la bruma matinal como un enjambre oscuro que parecía transformar el cielo mismo. Una marea imparable. Un monstruo alado de orden perfecto. Sus manos sudaban dentro de los guantes. Su estómago se tensó. Su mente repasó, en un segundo, todo lo que sabía sobre el enemigo. Y aún así, empujó la palanca hacia adelante. No porque creyera que sobreviviría. No porque pensara que podía derribar a tantos. Sino porque entendía una verdad brutal. Si él no atacaba, nadie en esa base volvería a ver otro amanecer. El cielo de Nueva Guinea siempre había sido un enemigo silencioso. La humedad, las nubes bajas, las ráfagas impredecibles. Pero aquella mañana, para Marcus L., el verdadero enemigo avanzaba en una formación tan perfecta que parecía una mancha negra deslizándose sobre un océano azul. A 15 millas al noreste, los bombarderos K-48 Lily volaban en cajas compactas, 3 niveles escalonados, con la precisión fría y calculada de un mecanismo diseñado para matar. Debajo y a los costados, los rápidos y ágiles K-43 Oscar los custodiaban como lobos protegiendo a su manada. Por un instante, él sintió la tentación de retroceder, de trepar hacia las montañas y ganar altura, de esperar refuerzos. Pero sabía la verdad. Los bombarderos llegarían en 9 minutos. Los refuerzos en más de 40. La base sería arrasada. Él era la única línea entre el orden y la devastación. Respiró hondo. El olor metálico del oxígeno se mezcló con el sudor frío que le recorría la espalda. El turbocompresor del motor derecho emitió un aullido suave al estabilizar la mezcla. El sonido lo ancló. «Piensa, Marcus, piensa», se dijo a sí mismo, tratando de domar las pulsaciones aceleradas que le golpeaban las sienes. Giró el selector de armamento. Las 6 ametralladoras Browning calibre 50 se activaron con un clic mecánico que resonó como un martillo sobre un ataúd. Tenía solo 20 segundos de fuego sostenido. 20 segundos contra 60 aviones. Era absurdo. Era irracional. Era exactamente lo que debía hacer. Mientras descendía muy suavemente para colocarse en posición de ataque, Marcus recordó algo que su instructor, un viejo as del P-38, le había dicho en Oahu. La guerra no la gana el que dispara más, la gana el que elige la primera bala correctamente. Y Marcus lo entendió. No tenía que derribar a la formación entera. Tenía que romperla, desorganizarla, forzar a los bombarderos a dispersarse, obligar a los cazas a reaccionar. Un solo golpe bien dado podía salvar una base entera. Con 240 nudos de velocidad y acelerando, L salió del sol, completamente invisible para los japoneses. El P-38, con sus 2 motores gemelos, empezaba a rugir con una intensidad que hacía vibrar la cabina. Desde su altitud ventajosa, Marcus pudo ver con claridad la formación. 4 cajas principales de bombarderos. Escolta ligera en las alturas.
Escolta pesada a los flancos. Reserva de cazas atrás. Una fortaleza móvil. Un ataque frontal es suicida. Un ataque lateral es lento. Un ataque desde arriba, picando, ese es el único modo. La lógica militar fría lo decía, pero sus manos temblaban. El instinto humano gritaba otra cosa. Entonces, escuchó la voz del comandante Rolles por la radio, quebrada por estática. Bao a rayo 1. Marcus, no tenemos más aviones. Haz lo que puedas, lo que sea. Ese lo que sea cayó sobre él como un sello de destino. El sol iluminaba el aluminio del P-38 como si fuera una lanza. Apretó los dientes, inclinó la nariz hacia la formación y se lanzó. Y en ese instante, mientras el viento aullaba alrededor de la cabina y la gravedad lo empujaba hacia el asiento, una sola frase cruzó su mente. Si voy a morir hoy, será evitando que ellos mueran. El ataque había comenzado. El P-38 cayó como un halcón desde el cielo. El aire silbaba a través del fuselaje mientras Marcus L. descendía en un picado controlado que comprimía su pecho contra el arnés. El velocímetro marcaba cifras que rozaban el límite seguro, pero él no redujo potencia. No podía. Cada segundo desperdiciado era un paso más cerca del desastre para la base. Desde arriba, los bombarderos japoneses parecían enormes peces plateados nadando en formación perfecta, ajenos al depredador que se lanzaba sobre ellos. Las escuadrillas Ki-48 mantenían disciplina férrea. Ni una desviación, ni una oscilación. Los pilotos japoneses no veían nada aún. No hasta que fuese demasiado tarde. Marcus ajustó el ángulo del picado. La vibración del P-38 aumentó. La cabina temblaba. El control empezaba a endurecerse por la compresión aerodinámica. Todo indicaba que debía frenar. Pero él era piloto de Lightning. Sabía que ese avión, a pesar de su tamaño y peso, podía convertirse en un proyectil mortal en manos decididas. A 2000 pies de la formación, la voz en su cabeza cambió, de miedo a cálculo. Selecciona el objetivo. Uno solo. El correcto. Sus ojos recorrieron las cajas de bombarderos, buscando el punto donde más daño podría causar con un solo ataque. Entonces lo vio. La nave líder del segundo bloque. Si caía, toda la caja se desdoblaría. Los escoltas tendrían que elegir entre reorganizarse o proteger a los demás. Marcus exhaló, muy despacio. La mira telescópica se alineó. El bombardero ocupó exactamente el centro. Y apretó el gatillo. Ratatatatatatat. 6 ametralladoras calibre. 50 vomitaron fuego a casi 800 metros por segundo. Un torrente de proyectiles trazadores dibujó una línea naranja perfecta hacia la panza del bombardero. El Ki-48 recibió el impacto como si una mano invisible lo atravesara. Primero el ala izquierda, que se quebró en un destello. Luego el fuselaje, que se abrió como una lata explotando por dentro. Finalmente, un estallido blanco, el tanque interno. El bombardero cayó envuelto en llamas, dejando una estela de humo espeso que empezó a derrumbar la formación como fichas de dominó. Pero Marcus no se detuvo a admirar el resultado. Cortó fuego. Tiró de la palanca con un esfuerzo brutal. El P-38 gimió. La sangre se le acumuló en las piernas. Su visión se volvió gris en los bordes. Apenas recuperó el control cuando vio lo inevitable. Los Oscar venían por él. No uno, no dos, una docena. Los cazas japoneses, alertados por la explosión, se arrojaron como una bandada de aves furiosas, girando en círculos cada vez más cerrados mientras intentaban colocarse sobre su cola. «¡Aquí vamos!», murmuró Marcus, con una mezcla de ansiedad y adrenalina que solo los pilotos de caza conocen. El P-38 no podía girar tan cerrado como un Oscar. Intentarlo sería una sentencia de muerte. Así que, en lugar de girar, aceleró. Puso ambos motores a potencia militar. La aceleración lo pegó contra el asiento. El Lightning rugió como si estuviera vivo. Los japoneses, sorprendidos, no pudieron seguirle el ritmo. Se abrieron ligeramente, perdiendo el ángulo perfecto de ataque. Marcus aprovechó la ventaja mínima. Unos pocos segundos. Preciados segundos. Subió en un ascenso curvo, buscando altitud para un segundo ataque. Pero mientras trepaba, vio algo que lo hizo estremecer. La formación japonesa no había detenido su avance. A pesar de haber perdido un bombardero, los otros seguían su rumbo. Siguiendo la disciplina de hierro japonesa, la misión está por encima de las pérdidas. El estómago de Marcus se retorció. Si no realizaba otro ataque inmediato, los bombarderos llegarían a Bao. Y detrás de él,
Los Oscar ajustaban trayectoria nuevamente. Había provocado la tormenta. Ahora estaba en medio de ella. La batalla apenas empezaba. Antes de seguir, si ya te está sorprendiendo lo que Marcus logró hacer solo, espera a ver lo que viene. Dale al like y suscríbete porque lo que pasó después no lo vas a creer. La nube de cazas japoneses empezó a reorganizarse con la precisión de un enjambre entrenado. Los Ki-43 Oscar, con su estructura ligera y su maniobrabilidad casi antinatural, dibujaban círculos amplios intentando cerrarse sobre Marcus como lobos dando caza a un solo ciervo. Pero ese ciervo tenía dos motores Allison rugiendo como un monstruo metálico. Marcus L. sabía que no tenía tiempo. No tenía apoyo. No tenía margen de error. Cada segundo que los bombarderos avanzaban era un paso más hacia la destrucción total del aeródromo de Bau. Tomó una decisión que iba en contra de toda lógica táctica, pero que era la única opción que le quedaba. Repetir el ataque. Atacar otra vez, solo. Empujó ambos motores a máxima potencia. Los indicadores vibraron. El sonido dentro de la cabina cambió. Ya no era un ronquido grave, sino un aullido metálico que hacía retumbar sus costillas. Su ascenso se convirtió en un arco inclinado hacia la izquierda. Los Oscar intentaron igualar la maniobra, pero les faltaba velocidad. Los vio por el retrovisor. Eran rápidos, muy rápidos, pero su velocidad máxima no podía competir con la de un P-38 con los motores forzados. Marcus alzó la vista. Los bombarderos ya estaban comenzando la fase de escalonamiento. Era el movimiento previo al ataque, cuando las cajas se abrían ligeramente para dar espacio a la formación antes de entrar en picado sobre su objetivo. No quedaba tiempo. Tendría una sola oportunidad para romperlos de nuevo. Cuando alcanzó los 11.000 pies, Marcus niveló el avión. El horizonte temblaba con la turbulencia matutina, pero la vista era clara. 60 aviones enemigos avanzando como una marea mecánica, llenando el cielo con su sombra. Marcus sintió como una presión invisible le apretaba el pecho. Por primera vez desde que la batalla había comenzado, sintió una punzada de miedo real. No por él, por la base, por los hombres corriendo allá abajo, atrincherándose en la pista, tratando de mover los T-47 más lejos, sabiendo que cada minuto contaba. Por los heridos en el hospital de campaña. Por los mecánicos escondiéndose tras barriles de combustible, deseando una protección que no existía. Él era la única protección. Se acomodó mejor la máscara de oxígeno. Ajustó la mezcla de combustible. Evaluó el ángulo, el sol, el viento cruzado. Respiró hondo. Y se lanzó. El P-38 aceleró en picado. El horizonte se inclinó bruscamente. El altímetro giraba como un reloj descontrolado. El ruido del viento se convirtió en un rugido seco. A mitad de caída, Marcus sintió la compresión aerodinámica endurecer los controles. El avión vibraba como si fuera a partirse. Pero no frenó. Lo sabía desde antes de despegar. Un ataque a medias era un ataque inútil. A menos de 1.000 pies de los bombarderos, alineó la mira. Esta vez apuntó a la caja central, la columna vertebral del ataque enemigo. Vio un Ki-48 completando una ligera inclinación para corregir la formación. Ese era su objetivo. Presionó el gatillo. Rat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 a. Una lluvia de fuego trazador se extendió como un látigo de luz. Impactó directamente en la cabina del bombardero. Marcus vio cómo los paneles frontales estallaban hacia afuera y el avión perdía estabilidad, girando descontrolado antes de incendiarse. Pero no había terminado. Cortó fuego. Realizó un giro de barril invertido. Se inclinó hacia la derecha. Y disparó otra ráfaga corta contra el bombardero que volaba justo detrás del primero. Ratatatatatata. El ala derecha del Ki-48 se desprendió, arrancada como una hoja por el viento. El bombardero cayó hacia atrás, chocando con el avión que tenía debajo. Los dos desaparecieron en una nube de humo y fuego. La formación enemiga se rompió de nuevo. Pero esta vez, la reacción fue inmediata. Los Oscar llegaron. Los vio descender desde arriba como si se materializaran desde el sol. 4 cazas en formación de pinza. Luego otros 3 por la izquierda. Y 2 más por debajo. Querían encerrarlo, acorralarlo, forzarlo a girar. Marcus lo entendió de inmediato. Si aceptaba un giro contra Oscar, moría en segundos. Así que volvió a hacer lo único que podía hacer. Aceleró. El P-38 respondió con una potencia casi violenta. Sintió un tirón en el estómago cuando el avión se lanzó hacia adelante como un animal liberado de su jaula. Los Oscar se abrieron, intentando seguirlo. Pero Marcus ya estaba varios metros adelante. Subió en diagonal, retorciendo el aire detrás de él,
ganando altitud para un nuevo ataque. No podía creerlo él mismo. Había sobrevivido a 2 ataques. Había destruido 3 bombarderos. Y seguía volando. Pero los japoneses aún tenían más de 50 aviones avanzando hacia Wau. Marcus lo sabía. Y también sabía que su suerte no iba a durar mucho más. No con tantos enemigos. No con tan poca distancia hacia la base. No con los Oscar reorganizándose para rodearlo otra vez. La tercera ofensiva estaba por comenzar. La más peligrosa. La que no podría evitar. Durante unos segundos, solo unos segundos, el cielo quedó extrañamente silencioso alrededor del P-38. Era la calma irreal que aparece justo antes del impacto de una ola gigante. Marcus L. sabía lo que venía. Podía sentirlo. Los Oscar no se habían ido. No estaban desorientados. Solo se estaban preparando. Se estaban alineando. Una maniobra clásica japonesa, una anilla de cazas que se cierra como una trampa alrededor del objetivo. Una táctica mortal contra un solo avión. Y Marcus, allá arriba, recuperando respiración, lo vio con horror. Venían por todos los ángulos. Desde arriba, desde abajo, por la izquierda, por la derecha, desde atrás, en un ascenso suave para atraparlos intentaba ganar altitud. Era una jaula en movimiento. Y él estaba justo en el centro. Marcus sabía que no podía huir. Un P-38 era rápido. Sí. Pero no durante 20 minutos seguidos bajo fuego constante. No podía hacer giros cerrados. No podía frenar. No podía esconderse en las nubes, porque no había ninguna. La única opción era sobrevivir. Atacar cuando pudiera. Escapar cuando la física lo permitiera. Y rezar. Vamos, Lightning, susurró entre dientes, con la garganta seca. Empujó los aceleradores. El sonido de los motores Allison cambió otra vez, rugiendo como 2 bestias sometidas a un castigo extremo. El primer Oscar bajó desde arriba en un picado casi vertical. Marcus no tuvo tiempo de apuntar. Solo inclinó el avión hacia la derecha y el enemigo pasó tan cerca que pudo ver la pintura del fuselaje desgastada, las insignias imperiales nítidas. Demasiado cerca. El segundo Oscar llegó desde el flanco izquierdo. Esta vez Marcus disparó un estallido breve. Ratatatatata. Los proyectiles. 50 surcaron el aire, pasando a centímetros del caza enemigo, que se escabulló con una elegancia impropia de un avión de guerra. Luego llegó el tercero. Luego el cuarto. Los ataques empezaron a mezclarse en un torbellino frenético. Marcus ya no tenía tiempo de pensar. Solo reaccionaba. Esquivó un disparo bajando bruscamente. Evitó otro trepando en espiral. Un tercero lo obligó a hacer un slip lateral que casi lo saca de control. Los Oscar atacaban de 2 en 2, de 3 en 3, como si quisieran saturar sus sentidos. Y lo estaban logrando. La cabina se llenaba de calor. El sudor le corría por la espalda, pegando la camisa al asiento. Sus manos estaban tan tensas en la palanca que le dolían los nudillos. Y aún así seguía. No tenía opción. Porque detrás de él, detrás del caos, los bombarderos japoneses volvían a estabilizar su formación. El ataque había perdido cohesión. Sí. Pero seguían avanzando. Si Marcus dejaba de atacar por más de 3 minutos, la base de Wau sería arrasada. Miró sus indicadores. La presión de aceite estaba bajando. El motor izquierdo comenzaba a vibrar. Los depósitos auxiliares estaban casi vacíos. Pero todavía volaba. Entonces sucedió lo inevitable. Un Oscar, uno de los que descendía en línea recta desde arriba, disparó una ráfaga larga. Marcus lo vio demasiado tarde. El ala derecha del P-38 tembló. Un sonido seco, metálico, brutal. Luego humo. ¡Maldición!, gritó Marcus, incluso aunque nadie pudiera oírlo. La aleta del borde de ataque había sido arrancada. Una de las líneas hidráulicas estaba perforada. Y el flaperón derecho, una pieza crucial en maniobras de alta velocidad, quedó parcialmente atascado. El P-38 empezó a girar ligeramente hacia la derecha, forzándolo a corregir con fuerza. El avión ya no volaba perfecto. Volaba herido. Y había más enemigos viniendo. El sexto ataque llegó desde abajo. Los japoneses sabían que era el punto ciego del Lightning. Un Oscar ascendió con una precisión quirúrgica, disparando ráfagas cortas, obligando a Marcus a elevar la nariz casi en vertical. El P-38 respondió, pero la vibración del motor derecho aumentó de forma alarmante. El enemigo pasó zumbando justo bajo él. Marcus volvió a bajar la nariz. Su respiración era cada vez más rápida. Su visión empezaba a vibrar ligeramente por el esfuerzo.
Y entonces lo vio. Una ventana, una apertura en la formación de Oscar, un hueco mínimo, un instante de desorganización, quizá por exceso de intensidad de los propios pilotos enemigos. Ese era su momento. Marcus apretó los dientes, respiró hondo y se lanzó. La aceleración lo empujó contra el asiento tan fuerte que sintió que se le comprimían las costillas. La aguja del indicador de velocidad subió violentamente. El sonido del viento se convirtió en un golpe constante, como si alguien sacudiera la cabina. Marcus se deslizó entre dos Oscar que no esperaban que el P-38 acelerara tan rápido. Los vio abrirse instintivamente para no chocar. Perfecto. Estaba libre de ellos por unos segundos. Y esos segundos eran oro puro. Abajo, a una distancia que podía sentir más que ver, los bombarderos seguían avanzando en dirección a Bau. No podía dejarlos llegar. No podía permitirse fallar. Así que marcó objetivo. Descendió. Y preparó el tercer ataque. Los Oscar, al ver su maniobra, empezaron a reorganizarse frenéticamente. Gritaban órdenes por radio. Intentaban cortar su trayectoria. Pero Marcus iba demasiado rápido. Esta vez no iba a dispersar. No iba a romper formación. Esta vez iba a destruir la caja delantera completa. A una costa de que los Oscar lo alcanzaran por detrás. A una costa de su avión. A una costa de su vida. Porque el aeródromo dependía solo de él. Marcus bajó un poco más. Calibró la mira. Ajustó la mezcla. Y apuntó. 3 bombarderos. Alineados. Sin saber que él venía. Apretó el gatillo. Los proyectiles, 50 cal, se dispararon como una línea continua de luz cegadora. El primer bombardero fue alcanzado en el ala izquierda. Explosión de combustible. El segundo recibió impactos directos en la cabina. El tercero trató de desviarse, pero los fragmentos del primero lo golpearon de lleno. 3 bombarderos. En un solo pase. El cielo se encendió. La formación japonesa se quebró como un cristal viejo. Y entonces, los Oscar finalmente lo alcanzaron. Durante 2 segundos, solo 2, Marcus L. creyó que había logrado abrir suficiente espacio para reposicionarse. El aire estaba lleno de fragmentos, humo y restos de los 3 bombarderos que acababa de destruir. La vibración del P-38 era tan fuerte que parecía que iba a desarmarse en pleno vuelo. Pero no tuvo tiempo de procesar nada más. Porque los Oscar habían llegado. Primero 1, luego 2, luego 6 más. Y en menos de 10 segundos, tenía 15 cazas japoneses persiguiéndolo como lobos cazando a un ciervo exhausto. El primer ataque llegó sin aviso. Un Oscar abrió fuego a larga distancia, con ráfagas dispersas. No eran precisas, pero marcaban el inicio. El segundo ataque fue mucho peor. Un caza japonés descendió desde arriba con un ángulo perfecto, lanzando una ráfaga que atravesó el estabilizador horizontal del P-38. El avión tembló violentamente. Marcus escuchó como algo se desprendía atrás, un sonido agudo y metálico. La cola del Lightning había quedado debilitada. «Aguanta, aguanta, viejo», susurró Marcus al avión como si fuera un ser vivo. Pero los Oscar no iban a dejarlo respirar. Un grupo de 4 rompió formación y se lanzó en un ataque coordinado desde distintos ángulos. Uno por arriba, uno por abajo, uno por la izquierda, uno por la derecha, una cruz de fuego. Marcus evitó 3 ataques con maniobras al límite, pero el cuarto logró alcanzarlo. Ratatatata. El impacto fue brutal. 2 proyectiles entraron por el fuselaje, uno destrozó parte del panel eléctrico, y el motor derecho perdió presión de aceite tan rápido que el indicador pasó del verde al rojo en menos de 3 segundos. El Lightning empezó a vibrar como una máquina de lavar desbalanceada. Marcus sintió que el avión quería girar hacia un lado, como si perdiera la voluntad de seguir volando recto. Y aún así, no podía apagar el motor. No todavía. Si lo hacía, perdería velocidad. Y si perdía velocidad, estaba muerto. El siguiente ataque casi lo mata. Un Oscar se colocó detrás de él en un ángulo perfecto, disparando una ráfaga larga y completamente controlada. Marcus tiró de la palanca en un ascenso brusco que casi lo deja inconsciente. Sintió como la sangre se le escapaba de la cabeza. Las luces de la cabina parpadearon blancas. Su visión se volvió gris. Estuvo a milímetros de un blackout total, pero logró recuperarse. Cuando estabilizó el avión, el Oscar pasó por debajo, tan cerca que pudo ver al piloto japonés levantar la cabeza, sorprendido de que el P-38 siguiera volando. Ese pequeño segundo de duda fue un regalo. Marcus respiró hondo.
Su corazón golpeaba tan fuerte que parecía querer romperle las costillas. Pero no había tiempo. Otros 5 Oscars se estaban reposicionando para atacar. Más disciplinados, más peligrosos. Era la segunda ola, y esta vez venían a matarlo sin rodeos. «No va a ser hoy», murmuró Marcus, aferrando la palanca con toda la fuerza que le quedaba. «No hoy». El primer caza japonés disparó desde larga distancia. Los proyectiles trazadores pasaron por encima del ala como si fueran líneas rojas pintadas en el aire. Marcus bajó bruscamente. El avión gimió. La estructura crujió. Y el motor derecho lanzó una bocanada de humo más oscuro. Apenas quedaba lubricación. Estaba a segundos de agarrotarse. El segundo Oscar se acercó desde abajo. Pero esta vez Marcus no estaba dispuesto a ceder terreno. Esperó. Esperó. Y cuando el enemigo subió justo por delante, Marcus lo atrapó en la mira por un instante minúsculo. Apretó el gatillo. Rat-tatara. El Oscar se encendió como una cerilla al romperse su tanque de combustible. Pasó a su lado envuelto en llamas, dejando una estela de humo naranja. Marcus no celebró. No podía. No había espacio mental para eso. Porque otro Oscar se estaba alineando justo detrás de él. Y ese, si tenía ángulo perfecto. La ráfaga llegó sin misericordia. El P-38 fue sacudido como si hubiera chocado contra una pared invisible. La cabina se llenó de fragmentos. Un proyectil rompió el vidrio lateral. Otro destrozó el panel inferior derecho. Un tercero perforó el piso tan cerca de su pierna que Marcus sintió el aire caliente rozarle la rodilla. Una alerta se encendió. Fuego en el motor derecho. Marcus soltó un insulto ahogado. Se inclinó y golpeó el interruptor de emergencia. El motor derecho se apagó abruptamente. El fuego se extinguió. Pero ahora solo le quedaba un motor. Un solo motor, para escapar de 17 enemigos. Un solo motor, para salvar la base. Un solo motor, para seguir con vida. El P-38 empezó a perder altitud. No en picada, pero sí en un descenso constante. Los Oscars se reorganizaron como tiburones oliendo sangre. Desde la base, el comandante de operaciones observaba con los prismáticos. Un oficial, temblando, preguntó: «¿Llamamos a evacuación?» El comandante apretó la mandíbula, sin dejar de mirar al cielo. «Todavía no», respondió. «Mientras ese Lightning siga volando, aún tenemos una oportunidad». En el cielo, Marcus sabía que era un milagro seguir vivo. Sabía que el motor izquierdo estaba trabajando a un 120% de lo recomendable. Sabía que los japoneses no iban a ceder. Y sabía que no iba a sobrevivir mucho más. Pero también sabía algo más. Mientras él siguiera allí arriba, disparando, esquivando, respirando, los bombarderos no llegarían a Bau. Y eso era suficiente. Los Oscars se lanzaron para la tercera ola. La más grande, la más coordinada, la más mortal. Marcus ajustó la correa del casco, secó el sudor de su frente con el guante, y preparó el Lightning para pelear con un solo motor. El cielo entero parecía inclinarse hacia él. Y entonces, el infierno volvió a abrirse. Haz una pausa. Si esta historia ya te parece imposible, agárrate, porque lo que Marcus está a punto de enfrentar desafía toda lógica. Apoya el vídeo y seguimos. El cielo se había convertido en un torbellino de sombras, fuego y metal. Los Oscars descendían desde todas direcciones, como si el aire mismo se hubiese llenado de enemigos invisibles. Marcus L. apenas podía pensar, apenas podía respirar, pero aún tenía control suficiente para una cosa: seguir luchando, aunque fuera con un solo motor, aunque su avión estuviera desangrándose, aunque su cuerpo estuviera a centímetros de rendirse. El primer ataque de la tercera ola cayó como un martillo desde arriba. Un Oscar se lanzó en una picada perfecta, trazadores verdes iluminando la cabina de Marcus como si fueran relámpagos. El Lightning vibró tan violentamente que las chapas del fuselaje parecieron aplaudir. Una bala impactó en la punta del morro, partiendo un cable que cayó sobre la pierna de Marcus como una serpiente metálica. Él ni siquiera se inmutó. Tenía la mirada fija, casi congelada, en los indicadores que bajaban y en los Oscar que subían. Porque ahora no eran 3, ni 6, ni 10. Eran 19 cazas enemigos convergiendo hacia él, determinados a derribar al único piloto que se interponía entre sus bombarderos y el aeródromo. Marcus intentó trepar para ganar algo de energía, pero el P-38, con un solo motor, jadeó como un caballo exhausto. Subió 100 pies, luego 50,
Luego, nada. La palanca tembló en su mano. El motor izquierdo estaba ya por encima del límite mecánico. Si seguía así, también se incendiaría. Pero si lo reducía, se convertiría en una presa fácil. Y entonces algo peor que el enemigo empezó a atacar. Su propio cuerpo. El humo del motor derecho, aunque se había apagado, había dejado partículas ardiendo en la cabina. La mezcla de aceite quemado, gasolina vaporizada y aerosol de refrigerante saturaba el aire. Marcus comenzó a sentirlo. Primero un hormigueo en los dedos. Luego una nube gris en los bordes de la visión. Un zumbido dentro del cráneo. Hipoxia. Y probablemente algo de intoxicación por vapores. Intentó inhalar profundo. El olor a químico quemado lo golpeó como un puñetazo. Tosió. La cabina giró un poco. Los Oscar parecían moverse en círculos más amplios de lo que realmente estaban. Marcus sacudió la cabeza. No podía permitirse marearse. No ahora. No aquí. Pero el cuerpo no le obedecía. Los japoneses se dieron cuenta. Lo vieron. Un piloto que empezaba a perder precisión. Un avión que descendía más de lo habitual. Un patrón de maniobra cada vez más torpe. Era el momento perfecto para matarlo. 4 Oscars se alinearon en fila, uno detrás de otro, listos para ejecutar lo que ellos llamaban una cacería de serpiente, un ataque continuo en cadena, sin darle espacio para respirar. Marcus sabía lo que venía. Había visto esa maniobra antes. Había visto lo que hacía. Casi ningún piloto sobrevivía a ella. Pero Marcus no era ningún piloto promedio. La primera ráfaga pasó a solo centímetros de su cabeza. El vidrio lateral estalló, lanzando fragmentos que le cortaron la mejilla. La sangre empezó a correr por su cuello, caliente, espesa, incómoda. Marcus apretó los dientes. El segundo Oscar disparó desde la izquierda. Las balas arrancaron 2 paneles del ala como si fueran hojas. El P-38 empezó a vibrar otra vez. La tercera ráfaga golpeó la cola. La estructura emitió un gemido largo, metálico, inquietante. Marcus sintió algo romperse. Una pieza interna. Un componente que no podía identificar. Pero lo supo, porque el avión respondió con un pequeño tirón extraño. El control de alabeo había quedado dañado. El 4º caza japonés llegó rápido. Demasiado rápido. Marcus intentó girar, pero el avión no respondió. Giró tarde, giró lento, giró mal, y esa fracción de segundo fue suficiente. El Oscar abrió fuego a quemarropa. Ratatatata. Uno de los proyectiles entró por debajo de la cabina. Otro golpeó el compresor del motor izquierdo. Un tercero perforó el panel trasero. Y uno más. Cruzó el lateral de la cabina y rozó el costado del casco de Marcus, tan cerca que dejó una línea caliente en el metal. La cabina explotó en ruido, humo y fragmentos. Marcus respiró, y un dolor agudo le atravesó el pecho. Se había llenado de humo. El cuerpo ya no respondía igual. Por un momento, solo un momento, pensó que iba a desmayarse. El horizonte tembló. El cielo giró. La visión se estrechó. Todo se volvió gris y blanco. Pero entonces escuchó algo. No un sonido real. Algo en su memoria. La voz de su padre, años atrás, cuando él era un niño jugando con maquetas de aviones. No importa lo mal que se ponga la tormenta, hijo, mientras puedas ver un pedazo de cielo, un solo pedacito, todavía no has perdido. Marcus parpadeó. El mundo volvió. El cielo azul estaba allí. Pequeño, frágil. Pero estaba. Todavía no, murmuró, apenas audible. Todavía no he perdido. Los Oscar venían otra vez. Muchos más. Demasiados. Su cuerpo estaba a punto de colapsar. Su avión estaba a punto de romperse. Su mente estaba al borde de la oscuridad. Y aún así, Marcus L. bajó la nariz del P-38, apretó la palanca y se lanzó directo hacia los cazas japoneses. No para escapar, no para sobrevivir, para seguir luchando. Aunque fuera lo último que hiciera. El contador de aceite estaba en 0. El motor izquierdo, el único que aún funcionaba, comenzaba a lanzar vibraciones profundas, como si cada ciclo interno fuera un golpe de martillo sobre metal fatigado. El fuselaje rezumaba humo y el interior de la cabina tenía ese olor dulce metálico que ningún piloto quería reconocer. Anticongelante evaporándose. Marcus L. sabía lo que significaba. Le quedaban minutos, quizás menos. Y aún así, los Oscar no dejaban de venir. Los cazas japoneses habían cambiado su táctica, ya no lo atacaban en cadena, ya no buscaban precisión. Ahora querían algo diferente. Agotarlo,
obligarlo a correr, extender el combate hasta que el motor colapsara solo. Y estaban a punto de lograrlo. El P-38 ya no podía trepar, ya no podía girar a la izquierda, ya no podía mantener un viraje largo sin temblar como si fuera a partirse. El avión entero era un reloj de arena. Y la arena se estaba acabando. Marcus bajó la vista un instante hacia el panel hidráulico. Presión, nula. El tren de aterrizaje, inmóvil. Los flaps, muertos. El compresor de motor, dañado. El depósito derecho, perforado. 3 luces rojas parpadeaban al mismo tiempo. Bueno, Lulu, murmuró con un hilo de voz, usando el apodo de su P-38, si vas a morir hoy, morirás matando. Su garganta ardía. Su pecho pesaba como plomo. El sueño, el mareo, la visión borrosa. Todo lo estaba empujando hacia la inconsciencia. Pero había una cosa que aún estaba intacta. La determinación. Los bombarderos japoneses, que al principio mantenían una formación cerrada, estaban ahora desparramados, desorganizados, ascendiendo para reorganizarse antes de lanzarse sobre Bau. Una sola pasada de ellos, una sola, y la base desaparecería entre fuego y metal. Los transportes, el combustible, los enfermos del hospital improvisado, todo se perdería. Marcus lo entendió. Lo sintió en el estómago, en el pecho, en la piel cubierta de sudor frío. Si dejaba que esos bombarderos se reagruparan, la guerra terminaría allí para cientos de personas. Y aún peor, nadie llegaría a tiempo para detenerlos. Nadie excepto él. Fue entonces cuando tomó la decisión que ningún manual, ningún instructor y ningún comandante habría probado jamás. Ni siquiera en un simulador. Ni siquiera en un escenario hipotético. Marcus L. iba a atacar a los bombarderos de frente. Solo, con un solo motor. Con el avión muriéndose, y bajo fuego de más de 30 cazas enemigos. Los Oscar que lo perseguían notaron el cambio de trayectoria. Vieron que Marcus bajaba la nariz del P-38 y aceleraba directo hacia la columna de bombarderos que intentaba reformarse a 11,000 pies. Y por un instante, dudaron. Aquello no tenía sentido. No era lógico. No era táctico. Era suicida. Y allí, en esa milésima de segundo, fue cuando Marcus encontró su oportunidad. Los cazas japoneses esperaban que escapara. Esperaban que se fuera. O que siguiera subiendo torpemente. Ninguno esperaba un ataque frontal. El P-38 vibraba tan fuerte que la palanca parecía querer salir despedida. Los indicadores temblaban. Las agujas oscilaban. Los paneles laterales crujían bajo la presión. Marcus apretó los dientes hasta que la mandíbula le dolió. «Aguanta», susurró. «Solo un poco más. Aguanta». La formación de Lily crecía en su parabrisas como si fuesen gigantes. 6, 10, 14 bombarderos, todos descendiendo para nivelarse. Marcus calculó mentalmente. Distancia, ángulo, velocidad, línea de fuego, potencia restante. Un cálculo tan preciso que ningún piloto consciente habría podido hacer allí. Pero Marcus estaba más allá del miedo, más allá del dolor, más allá del agotamiento. Era puro instinto. Instinto de supervivencia. Instinto de protección. Instinto de piloto. A 900 metros abrió fuego. Las 6 Browning calibre 50 rugieron con un sonido grave, profundo, casi animal. Un torrente de fuego trazador iluminó el cielo como una lanza ardiente. Las primeras balas golpearon el morro del primer bombardero. Un segundo después, una explosión interna encendió el fuselaje como una antorcha. Los bombarderos comenzaron a dispersarse, rompiendo formación en un caos absoluto. Marcus descendió más, disparando contra un segundo Lily. Ratatatatata. Impactos en el ala izquierda. Chispas. Luego humo. El bombardero empezó a caer envuelto en una espiral lenta. El P-38 pasó tan cerca que Marcus sintió el calor del fuego sobre su cabina. Pero ese era el problema. Había ido demasiado lejos. El motor izquierdo, el último sobreviviente, dio una tos metálica. Luego otra. Luego una vibración que hizo que el panel entero temblara. Marcus lo sintió. Esa sensación única, inequívoca, aterradora. El motor estaba muriendo. Y a esa altitud, un P-38 sin motores no era un avión. Era una piedra. Los Oscar volvieron. Furiosos. Humillados. Violentos. Se acercaban rápido. Demasiado rápido. Marcus respiró hondo. Su visión era ya un túnel gris. Sentía la lengua adormecida.
Los dedos, casi sin fuerza. Tenía segundos. Segundos antes de desmayarse. Segundos antes de que el motor muriera. Segundos antes de que los japoneses lo alcanzaran. Y aún así, empujó la palanca hacia arriba. Elevó la nariz del P-38. Buscó un pequeño claro entre las nubes. Y murmuró, casi sin aire. No, me rindo. El motor dio un último rugido. Una última chispa de vida. Y entonces, murió. El silencio llenó la cabina. Un silencio absoluto. Absoluto. El avión empezó a caer. Los Oscar lo siguieron. Todo el cielo descendía con él. Y Marcus L. tomó la segunda decisión imposible del día. Volar un P-38 muerto. Sin motores. Sin hidráulicos. Sin flaps. Sin estación de control estable y con medio cerebro inconsciente. Pero esa es otra historia. La historia que viene, la del regreso imposible. El silencio dentro del P-38 fue tan repentino, tan brutal, que Marcus sintió como si el mundo entero se hubiera detenido. De un instante a otro, el rugido profundo de los motores Allison desapareció. Lo único que quedó fue el silbido del viento atravesando las aberturas del fuselaje destrozado. El P-38 ya no era un caza. Ya no era una máquina de guerra. Era un peso muerto cayendo desde 11,000 pies. Marcus parpadeó fuerte. El humo en la cabina seguía ahí, mezclado con el olor químico del anticongelante quemado. Su visión era un túnel, los bordes oscuros, como si estuvieran cerrándose lentamente. El mareo lo golpeó otra vez. La falta de oxígeno, la intoxicación por humo, la pérdida de sangre del impacto en su brazo izquierdo. Todo su cuerpo le decía que se rindiera, que cerrara los ojos, que simplemente dejara de pelear. Pero la imagen vino a su mente. El aeródromo de Bau, los enfermeros del hospital de campaña, los mecánicos que siempre estaban allí en cada amanecer, los transportes T-47 llenos de suministros vitales. Si él caía, los bombarderos volverían a intentarlo, y nadie estaría en el aire para impedirlo. Marcus apretó los dientes con toda la fuerza que le quedaba. No, hoy no, susurró con voz ronca. No voy a caer aquí. El P-38 sacudió violentamente cuando la gravedad lo atrapó por completo. Velocidad, aumentando. Actitud, negativa. Alabeo, inestable. Control, mínimo. La aguja del altímetro descendía como una guillotina. 11,000 pies 10,50010,0009,600. El suelo estaba subiendo hacia como un monstruo. Marcus sabía que no tenía motores. Sabía que no tenía presión hidráulica. Sabía que la mitad de los controles estaban destruidos. Pero había un pequeño detalle que muy pocos pilotos dominaban. El P-38 podía planear. Mal, terriblemente mal. Pero podía. Lo había aprendido en una simulación meses antes, cuando un instructor le explicó una maniobra arriesgada conocida como el planeo asimétrico compensado. Una técnica teórica, casi nunca practicada, tremendamente inestable. Pero era lo único que le quedaba. Marcus respiró hondo, aunque el humo quemó sus pulmones. Apoyó ambas manos en el bastón de control y aplicó la maniobra. Un suave alabeo a la derecha. Luego un pequeño contrapeso a la izquierda. Un microtirón hacia atrás para estabilizar el morro. El P-38 respondió, con un temblor horrible. Pero respondió. Si lograba mantener ese ángulo, aunque fuera durante unos minutos, podría avanzar unos kilómetros más. Eso significaba una posibilidad, mínima, ridícula, casi inexistente, de llegar a territorio amigo. Pero los Oscar no iban a dejarlo ir. Y Marcus lo sabía. Los cazas japoneses aparecieron detrás de él, como sombras afiladas entre las nubes. 5, luego 9, luego 12, todos bajando con él. Todos ansiosos por rematar al caza moribundo que había humillado su formación entera. Dispararon ráfagas largas. Trazadoras verdes pasaron silbando alrededor del P-38 muerto. Una bala perforó el ala izquierda. Otra golpeó la cola. Otra rozó el parabrisas y dejó una grieta estrellada. Marcus no tenía cómo defenderse. Así que hizo lo único que podía hacer. Pensar. A 7,000 pies, Marcus detectó una corriente ascendente cálida cerca de una montaña al oeste. Una termal. En un planeador. Sería un regalo del cielo. En un P-38 sería una locura. Pero también era su única oportunidad de ganar altitud sin motores. Giró el avión muerto hacia la montaña, luchando contra el temblor del fuselaje. El viento golpeó las hélices detenidas,
haciéndolas girar lentamente como ruedas fantasmas. Los Oscar intentaron anticipar el movimiento. Dispararon otra ráfaga. Marcus hundió el bastón hacia adelante y el P-38 cayó en una picada corta, violenta. Los Oscar lo siguieron, pensando que había perdido control. Pero Marcus recuperó el bastón a tiempo. Y entonces ocurrió. El avión muerto flotó. Por menos de un segundo. Un milisegundo. Pero fue suficiente para ganar unos metros de altitud. Los japoneses no entendieron qué estaba haciendo. No era una maniobra de combate. No era evasiva. No era táctica. Era pura supervivencia aerodinámica. Y Marcus la ejecutó con una precisión que ni él sabía que tenía. Pero ese milagro tuvo un precio. Su visión se volvió completamente borrosa. Los sonidos se apagaron. Su cabeza cayó hacia adelante. No, no. Gruñó intentando mantenerse consciente. El borde del túnel negro avanzó. Su cuerpo quería apagarse. Quería rendirse. Pero él no. Nunca él. 6,500 pies. 6,0005,800. Marcus podía ver, en la distancia, una línea tenue entre las nubes. Al oeste. Ese era el valle de Bulolo. Si lograba cruzarlo, si lograba deslizar apenas unos kilómetros más, podía intentar un aterrizaje de emergencia. No uno controlado, no uno seguro, pero uno posible. Y lo posible, en ese momento, era suficiente. Los Oscar dudaron. ¿Por qué no caía? ¿Por qué no explotaba? ¿Por qué diablos ese avión sin motores seguía moviéndose? Y esa duda, esa fracción de segundo, fue lo que le salvó la vida. Los cazas comenzaron a quedarse sin combustible. Llevaban mucho tiempo a potencia máxima. Uno tras otro, comenzaron a retirarse, ascendiendo hacia el noreste, hasta que solo quedaron 3. Los más obstinados, los más letales. Y estaban a menos de 400 metros. Marcus respiró hondo. Su pulso era irregular. Su visión apenas mostraba manchas de luz. Podía sentir su conciencia deslizándose hacia el vacío. «Aguanta», susurró de nuevo, al borde del desmayo. «Aguanta solo un poco más». Los 3 Oscars se alinearon para el disparo final. El P-38 seguía cayendo. El valle se acercaba lentamente. Demasiado lentamente. Y Marcus sabía que solo quedaba una última maniobra. Una maniobra que nadie había hecho antes y que nadie jamás recomendaría. Una maniobra que podía matarlo. Pero también podía salvar la base. Salvar a su gente. Salvar el día. Salvar la historia. Marcus L. apretó el bastón con la última fuerza que quedaba en su cuerpo. Y entonces hizo lo imposible. El capitán Marcus L. recuperó la consciencia con un latigazo de terror. El P-38 descendía a menos de 280 metros del suelo, planeando como un animal moribundo. Un ala vibraba. El fuselaje escupía humo. La cabina olía a metal quemado y sangre. Lo primero que vio fue la selva. Una muralla de árboles que parecía infinita. Lo segundo, una estrecha franja de tierra abierta. Un antiguo campo de cultivo abandonado, lleno de rocas, raíces y zanjas. No era una pista. No era un lugar seguro. Pero era lo único. Marcus apretó los dientes. «Vamos, Lulu, solo un poco más, dame esto», murmuró, aunque sabía que el avión probablemente ya no lo oía. El P-38 se hundía. 140 metros. 110 metros. 80 metros. Marcus tiró del bastón con la poca fuerza que le quedaba. Sus brazos temblaban como si fueran a romperse. El P-38 respondió una última vez. Apenas unos grados. Apenas lo suficiente. No para aterrizar, para no morir de inmediato. A 40 metros, el tren de aterrizaje colapsado golpeó contra la tierra y el Lightning rebotó como un proyectil. La cabina se sacudió brutalmente. Las correas se clavaron en su pecho. Su casco golpeó el armazón. El segundo impacto fue peor. El ala izquierda arrancó una zanja llena de rocas. Pedazos de metal salieron disparados. El motor derecho explotó en una nube de polvo y tierra. El P-38 se partió casi por la mitad mientras se deslizaba, giraba, chocaba, rebotaba, hasta que, finalmente, se detuvo. Silencio. Un silencio absoluto. La tierra levantada caía como nieve marrón alrededor del fuselaje destrozado. Marcus estaba boca abajo, inmóvil, respirando en jadeos débiles, la visión partida por el dolor. Intentó moverse, no pudo. Intentó hablar, nada. El mundo giraba. Se apagaba. Volvía.
Se apagaba otra vez. Pero entonces sintió el aire. Aire fresco. Aire libre. Eso significaba una cosa. Había salido vivo. Durante 7 minutos permaneció allí, atrapado, desorientado, con la conciencia entrando y saliendo. Hasta que escuchó algo que jamás pensó que volvería a oír. Capitán L. Marcus. Voces. Humanas. Aliadas. Un grupo de ingenieros australianos que trabajaba cerca había visto el combate desde kilómetros de distancia. Habían corrido hacia el lugar del impacto, abriéndose paso entre la selva con machetes, sin saber si llegarían a tiempo. Uno de ellos saltó sobre el fuselaje roto y abrió la cabina a golpes. «¡Santo Dios! Está respirando. Ayúdame a sacarlo». Manos temblorosas lo levantaron con cuidado. Marcus abrió los ojos apenas un segundo. Lo suficiente para ver un cielo azul brillante. Un cielo que no esperaba volver a ver. «¿La base?», susurró, con la voz rota. Un soldado australiano sonrió, con los ojos vidriosos. «La base está en pie, capitán. Gracias a usted». Marcus quiso responder, pero la oscuridad lo reclamó de nuevo. Esta vez sin miedo, sin dolor, solo descanso. Ese día, el 21 de abril de 1944, un solo piloto en un Lockheed 38 Lightning había logrado lo imposible. Enfrentarse a más de 60 aviones enemigos, romper su formación, detener el ataque y salvar una base entera. Sin apoyo, sin combustible, sin motores, sin ninguna posibilidad. Un piloto, un avión, una decisión, y una leyenda nacía. Si te ha impactado esta historia, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte los próximos relatos de pilotos que desafiaron lo imposible. Déjame tu like y comenta qué hazaña aérea quieres que cuente en el siguiente video. Tu apoyo mantiene viva esta misión. Nos vemos en el próximo vuelo.